Bien, amigas y amigos, bienvenidos a la ñapa del fin de político, ñapa número 11, porque este es el fin de político número 11. Llevamos 11 semanas ininterrumpidas en este fin de político. Este fin de semana nos hemos dedicado a los dinosaurios, por eso este uniforme. Cuando ustedes me vean con esta camisa, dicen, ay, Daniel habla de dinosaurios, ya lo saben, es una señal. ¿Okay? Se metió arqueólogo, Daniel se metió arqueólogo a paleontólogo. Arqueología política, hay que ser. Ajá. Hablamos en el fin de político que está ya disponible en el sábado en el Patreon de Neomar Hernández y el domingo está disponible en su canal de YouTube. Suscríbanse y denle like al video del fin de político 11. Esta ñapa que está en mi Patreon, patreon.com/DelalaF y en mi canal de YouTube, va a hablar también de los restos de la izquierda, pero en Venezuela en particular. Ya hablamos de los restos de la izquierda en América Latina. ¿Qué queda de la izquierda, Neomar? ¿Qué queda o qué quedará de todo aquel que se llame de izquierda o izquierdista en Venezuela después del chavismo? O sea, ¿qué les queda? ¿Qué agenda tendrán que construir para mantenerse vigentes, en tu opinión? Mira, esto es muy difícil porque voy a hablar por mí, no voy a hablar por ti, aunque tu origen es más o menos similar al mío políticamente, porque los dos arrancamos en Acción Democrática, nunca estuvimos en otro partido, y cuando uno estaba en Acción Democrática, uno se enmarcaba dentro de algo que uno catalogaba como centro izquierda, como socialdemocracia, y entonces uno decía, es que es posible una izquierda democrática que además plantee cosas distintas a las que plantea el chavismo, que ya era de izquierda, y el chavismo es izquierda, aunque la gente diga que no, pues hay gente que empieza a darle vuelta por los rincones, no, el chavismo es fascismo, no sé qué, bueno, es que hablar de fascismo tampoco es hablar de esa cosa tan complicada que llaman derecha a veces, que dicen la gente no sabe ni qué definir que es la derecha. Pero el tema es, Daniel, que en Venezuela, porque estamos hablando del post-chavismo, va a ser muy difícil grupos mayoritarios de la población, a pesar de que en todas las encuestas que uno hacía de opinión pública o que se hacían en Venezuela, la gente tendía a enmarcarse dentro de lo que era la centro izquierda en Venezuela mayoritariamente, cuando no la izquierda, dentro de todos estos años. Va a ser muy difícil que pasado este tránsito y este desierto que es el chavismo, la gente diga que es socialista. Eso va a ser muy difícil, creo yo. Y pero es que en Venezuela, pero es que fíjate algo interesante con eso. En Venezuela ha sido muy raro y muy extraño que alguien se diga socialista. Muy raro, muy raro. Sí, pero de hecho, fíjate, y eso lo saben los que en el mundo, en Europa, por ejemplo, los más cercanos a nosotros, que son los españoles, los socialdemócratas se hacen llamar socialistas. Y yo recuerdo cuando en Acción Democrática me envía a España a un curso en la Fundación Ideas del PSOE, la gente del PSOE sabía eso y decía socialista o socialdemócrata, como entienden ustedes, como usan ustedes el término. Porque decir socialista en Venezuela siempre fue una cosa, nadie se dice socialista. Yo dudo mucho que en algún momento, y me dirás tú que lo has leído a mayor profundidad que lo he hecho yo, que Betancourt se haya dicho a sí mismo socialista en algún momento. Creo que ni siquiera socialdemócrata, ¿no? Eso te iba a decir, por eso lo dijimos en el fin de político. Yo lo decía, Betancourt al final de cuentas era ADECO, se autodefinía como ADECO, que claro, en el marco mundial estaba, después AD estuvo en la Internacional Socialista y está todavía, pero no era eso. Pero el caso es, Daniel, que el mapa de los partidos políticos venezolanos generalmente tendía hacia la izquierda. Carlos Rangel llegó a hablar de un país que estaba de izquierda a izquierda, que no era un país que estaba de izquierda a derecha, sino que estaba de izquierda a izquierda. Y en general los partidos de oposición en Venezuela casi todos se enmarcan dentro de lo que es la centroizquierda en términos mundiales. Pero ¿qué sucede? Que el fracaso del chavismo, la extralimitación en cuanto a lo que se pretende es la izquierda en Venezuela, ha llegado a tal punto que yo creo que va a operar mucho, y aquí hay gente que tiene aprensiones, que dice, ay no, ojalá que no, porque eso puede ser una raxia, eso puede ser caída y mesa limpia. El tema del efecto pendular. En Venezuela va a ser difícil que un movimiento que se asuma socialista, con todas sus letras, después de lo que ha pasado en Venezuela, levante vuelo. Va a ser difícil, y yo eso se lo agradeceré eternamente a Chávez. De las pocas cosas que tengo que agradecerle, es que haya realizado tal labor de desprestigio de la izquierda. No solo a nivel nacional o local, sino también a nivel mundial. ¿Tú crees que fue desprestigio?
o de alguna manera el solo hecho de haberse dicho de izquierda y socialista sin que nadie le llevara la contraria, prácticamente convirtió a la izquierda y al socialismo en chavismo, ¿no? Lo condenó. Pero fíjate, la historia de los partidos de izquierda en Venezuela, además, o de los partidos que se declaraban, sí, como tú decías, socialistas, a secas, antes de Chávez era muy limitada. El tema del movimiento del socialismo nunca levantó vuelo como tercera opción en Venezuela. La Causa R era un partido obrerista en principio y luego migró a ser un partido que ni siquiera se ataba a las ideologías, sino que, y al día de hoy lo sé porque conozco varios de sus militantes, sus dirigentes, es un partido que no se amarra a las ideologías, pero toda la derivación de izquierda, de Acción Democrática y todo, nunca llegaron a ser opciones políticamente con poder en Venezuela, más allá de que se metían, sí, en espacios de poder como la cultura y todo lo demás, pero no eran partidos que capturaban las preferencias del electorado, pero el viso de izquierda siempre estaba dentro del electorado venezolano. Tú sabes que has tocado un punto ahí cuando hablaste del movimiento del socialismo, del MAS. Tú sabes que hubo un momento en que se hablaba ya para los años 80, para el año 88, ¿no? Que son las primeras elecciones presidenciales en las cuales yo tengo uso de razón, de haber visto la campaña, de haber esperado los resultados. Tenía 8 años, pero lo recuerdo. Que fue la campaña presidencial donde Carlos Andrés Pérez es reelecto electo por segunda vez presidente. Se hablaba para esa época de el 6% histórico. Sí. Ese era el 6% histórico de la izquierda, que la izquierda no pasaba de ahí. Ojo, pero cuando se hablaba de la izquierda, como 6% histórico, en Venezuela solamente se tenía, para aquel entonces, como izquierda a los exguerrilleros. Es decir, a la gente del MAS, del Partido Comunista, del MIR, del MEP y de grupitos como la Liga Socialista, como la Bandera Roja y todos esos partidos. De hecho, en esas elecciones del 88, creo que es la elección en la que más después, porque en el año 78, por ejemplo, hubo una buena representación de izquierda en el Congreso. Pero en el año 83, el poder y el empuje de la maquinaria de ECA con Jaime Lucenchi a la cabeza, después del desastre del gobierno de Luis Herrera, prácticamente le entregó el poder omnímodo a Acción Democrática y las minorías fueron muy pequeñas. Pero te estoy hablando de que en el 88 el MAS tuvo una buena bancada, la Causa R tuvo una muy buena bancada, el Partido Comunista tuvo un diputado, que por cierto es este señor que después se fue al chavismo, claro, y después estuvo en Podemos, Ricardo Gutiérrez, ¿no? Que ya murió, por cierto. El MEP tuvo diputados, inclusive senadores. El Congreso del año 88, yo invito a los jóvenes estudiantes de ciencia política, que muchos nos escriben por allí, interesados en la política, que le echen una revisadita a lo que fue el resultado electoral del año 88 y a la composición del Congreso de ese año, porque da muchas luces de lo que luego ocurriría con el chavismo. O sea, si usted revisa los nombres de los que fueron electos allí y se los encuentra posteriormente, o sea, va a darse cuenta de muchas cosas allí particulares. Y dentro de todo eso, cuando tú haces la revisión de estas cosas, te encuentras que nadie asume que Copey es un partido de izquierda, que nadie asume que Acción Democrática es un partido de izquierda. Dos anécdotas. En el cierre de campaña de Rafael Caldera en las elecciones del 68, en su discurso de cierre de campaña, él dijo: Copey es un partido de centro izquierda. Y había unos que se iban más lejos, porque la juventud de Copey se hacía llamar la Juventud Revolucionaria Copeyana. Y recuérdese que además de eso, Rafael Caldera es una hechura, por decirlo de alguna manera, de la formación jesuita. Nacido en el mismo año que regresaron los jesuitas a Venezuela, por decir lo menos. Y yo recuerdo en el año 2002, cuando estaba todo este rollo de las grandes marchas contra el chavismo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una entrevista que le hacía a mi amigo Orlando Urdaneta a Rafael Marín, que era el secretario general de Acción Democrática de aquel momento. Y cuando yo recuerdo la sorpresa de Orlando Urdaneta,
cuando Rafael Marín dice, porque nosotros somos un partido de izquierda. Y Orlando Letelier dice, ¿cómo? ¿Cómo que de izquierda? Claro, nosotros somos un partido de centro-izquierda. Y da la explicación doctrinaria del asunto. Y Orlando Letelier queda como dice, no puede ser. Y ojo, no porque Orlando Letelier sea un ignorante, sino porque el venezolano en realidad, cuando hablaba de izquierda, hablaba era de los guerrilleros, no de Acción Democrática, y nunca jamás veían a Caldera. Y entonces dicen, no, que fue una cosa contra natura, que la izquierda apoyara a Caldera en el 93. No, fue una decantación obvia. La decantación más obvia del mundo es que el Partido Comunista terminara apoyando a Caldera en algún momento. O sea, bueno, además que Caldera es artífice del proceso de pacificación de la guerrilla, ¿no? Que es el intento de integrar a... Algunos lo acogieron bien, otros nunca lo internalizaron, que era el proceso de integrarse a la vida política normal de un país, que era la vida política partidista y las elecciones, las bancadas parlamentarias, etcétera. Ahora, hay un tema con la izquierda en Venezuela, Daniel, que es al que yo aludía, con lo que sobrepasa al tema de los guerrilleros y el tema de este fenómeno que hay del país de izquierda, del que hablaba Carlos Rangel. Y es que ¿por qué se asumen tantos partidos en Venezuela de izquierda? ¿Y por qué hay tan pocos? Y hay poquísimos, muchos menos todavía que en la historia contemporánea de Venezuela han dicho somos liberales o conservadores o somos de derecha a secas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el sinónimo de la izquierda en Venezuela, y creo que es algo erróneo, pero bueno, es la forma o el shape que tomó la izquierda en Venezuela, es decir que el Estado tiene que suplir muchas de las funciones que en la vida ordinaria de las personas, generalmente en otros países las hacen los individuos y las hacen las asociaciones voluntarias de los individuos sin la injerencia del Estado, sin la intervención del Estado. En Venezuela, los adecos, los copellanos, que como tú has dicho muy bien, no son un partido de derecha, aunque hayan planteado en algún momento una opción que planteaba dicotomizar con Acción Democrática, es decir, ser algo distinto, y en la praxis no eran muy distintos, porque los gobiernos, sobre todo en el hecho económico, no se diferenciaban para nada en los niveles de estatización que promovían. Eran partidos que precisamente se caracterizaban por reivindicar viejas cosas que estaban en el pensamiento de la gente a través del Estado. Y fundamentalmente porque en Venezuela el Estado está asociado al Estado petrolero, que todo lo puede y todo lo hace. Así ¿Y por qué los partidos? Esto explica por qué los partidos al día de hoy, dentro de la propia oposición al chavismo, caen todavía dentro de la categorización de la izquierda a nivel mundial y se identifican allí, porque no salen del esquema de que el Estado debe dar cajas de comida, el Estado debe suplir no sé cuántos servicios públicos, el Estado debe dar no sé cuántos bonos económicos al mes de ayuda a la gente, el Estado tiene que salvaguardar la salud, el Estado tiene que salvaguardar la educación, el Estado tiene que hacer todo. Entonces, el Estado en Venezuela, Daniel, es sinónimo de izquierda, lamentablemente, y eso es erróneo, porque el Estado como figura política existe en todos los países del mundo, en los que van de la izquierda y los que van de la derecha. Fíjate que el culto al Estado en Venezuela es un culto a la izquierda. Pero es que inclusive hay un asunto dramático adicional a esto, ¿no? Que lo voy a referir porque está reciente. Inclusive la gente que uno debería asumir como contraria a los discursos y planteamientos de la izquierda, como los empresarios, en Venezuela terminan siendo también de izquierda. Para muestra dos botoncitos. Bueno, fue presidente de Fedecámaras un tipo que venía de ser diputado de la causa R, Jorge Roy. O sea, me van a decir que Jorge Roy es de derecha. Ok. Número uno. Y en estos días yo le escuchaba al empresario Adán Celis, que él es presidente de una de estas organizaciones que forman parte de Fedecámaras. Yo lo vi en su cuenta personal en Twitter diciendo que se equivocan aquellos que plantean la libre competencia y exigirle al empresario nacional que compita en igualdad de condiciones con los productos extranjeros. Porque no hay igualdad de condiciones, porque nosotros no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos tal cosa, y eso sería exponernos a la desaparición. Ojo, eso no lo dijo un chavista, eso lo dijo
Adán Celis, un empresario, miembro y presidente de una de estas organizaciones afiliadas a Fedecámara. Yo cuando vi eso dije, bueno, este señor lo que está pidiendo es más socialismo. Este señor lo que está pidiendo es proteccionismo. O sea, hay gente que no ha aprendido. No han aprendido la lección. ¿Por qué? Porque mire, ya a estas alturas, de verdad, al venezolano, ¿tú crees que le va a importar si las caraotas que va a comprar son buenas y baratas? ¿Le va a importar si al empresario venezolano que las vendió, si el empresario que se las vendió y que las produjo y que se las puso en su anaquel es venezolano o es extranjero? No, lo que le va a importar es la calidad del producto. Cuando hay proteccionismo, el que pierde siempre es el ciudadano. Entonces hay que proteger al empresario para que el empresario sea más rico a costillas del bolsillo del venezolano y del subsidio del Estado. Dando productos malos. O sea, es una cosa terrible. Y entonces, aquí es donde llegamos. De verdad, por eso es que te confronto tu planteamiento. Que más nadie nunca jamás va a querer identificarse con la izquierda. Pero fíjate, por donde menos te lo esperas, te aparece un personaje. Eso, no, bueno, eso tiene que ser gradual, el maldito gradualismo de la izquierda. No, sí, libre mercado, pero poco a poco, mientras se van dando las condiciones, que es la otra expresión. Mientras vamos creando las condiciones, eso va. Nunca aparece las condiciones. No, que mientras se iban creando las condiciones para que hubiese libertad económica en Venezuela, pasaron 30 años, porque la Constitución se aprueba en el 61 y inmediatamente se suspendieron las garantías económicas en el gobierno de Betancourt y se vienen a restituir en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cuando Pérez trata de hacer todos los cambios, que de paso son boicoteados por este tipo de empresarios que tú estás señalando. Entonces, no, porque es que no nos puedes poner a competir en igualdad de condiciones porque no somos iguales. Y yo sí tengo que, como consumidor, yo tengo que pagarte a ti por el privilegio de que seas empresario. Hermano, las ventajas, pero es que esta gente, ¿qué economía vio? Las ventajas comparativas y las ventajas competitivas no se las dieron, no pasaron por ahí. A veces sí, a veces yo no sé cuál es el planteamiento económico de gente que se supone que sabe de economía, pero bueno, no sé, el tema da para mucho porque es el tema sí, incluso de cierto culto, Daniel, que hay a los guerrilleros que después son como ¿sí? los héroes que se convierten en Venezuela. Algo. Nuestra democracia además fue, Daniel, muy, yo no diría alcahuete, sino muy permisiva, así lo fue con mucha gente que se trató de incorporar, porque es que el petróleo siempre hizo milagros en Venezuela, chicos, y como el petróleo hacía milagros, los milagros podían llegar hasta el punto de perdonar a asesinos. Entonces, eso fue la democracia. La democracia fue en eso siguen algunos. Y fíjate, sí, porque como aquí todo se puede perdonar, aquí todos podemos arrancar de cero. Pero entonces estás viendo que no es tan fácil decir que ya aquí estamos curados de posiciones izquierdistas. No, yo creo que llevamos al enemigo por dentro, ¿viste? Claro, es un germen que está allí. El problema es que yo creo que va a ser más difícil venderlo de cara a unas elecciones. ¿Me explico? O sea, decir en unas elecciones el Partido Socialista Democrático de Venezuela, eso yo creo que va a ser difícil, pero sí hay... O sea, se van a disfrazar, van a decir que son centrohumanistas, van a decir que son demócratas sociales, van a decir que son las redes populares. Que son un chavismo democrático originario. También. Toda esa mierda. Pero bueno, mira, tú sabes algo. Quizá ya tenemos tema para la semana que viene. La semana que viene deberíamos voltear la tortilla y decir qué pasa con posiciones distintas a la izquierda, qué pasa con la derecha en Venezuela y en Latinoamérica también. Y buscar esos referentes. Yo creo que ya tenemos tema para la semana que viene, tanto en el finde como en la ñapa. ¿Qué pasa con las posiciones antagónicas a la izquierda en América Latina? ¿Y qué pasa con las posiciones antagónicas a la izquierda en Venezuela? Ya ahí tenemos el tema, pues ya está hecha la tarea para la semana que viene, profe. Bien, bueno, y tienen ustedes ya un adelanto de lo que vamos a discutir la semana que viene. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta ñapa. No se olviden suscribirse al canal de Neomar Hernández, al canal de Daniel Lara y a Repero una Palmingo. Suscríbanse también en patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Está haciendo mucho calor. Me voy a tomar lo que me queda de espumosas en la nevera, Neomar Hernández, porque me estoy muriendo de calor. Bueno, nosotros... Tome por usted, tome por mí, tome por todo. Libro por todo, libro por todo.
Ha sido todo por esta semana, amigos. Nos vemos la próxima ocasión.